Una mujer de Honduras, San Pedro Sula, es donde vive, tiene que huir de su país con su hijo porque es víctima de violencia doméstica. Cuando llega a la frontera, es abusada también por el coyotero. De esa historia vamos a hablar el día de hoy. Soy el abogado Aníbal Romero, abogado de inmigración, y hoy estoy con Caridad y con Darina. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué sienten? Imagínense, ¿qué sienten cuando les cuento esta historia? Que para mí, lo veo todos los días aquí en mi oficina. Yo siento mucho dolor por imaginando la situación en la que esta mujer vivía en su país. Y tiene que ser mucho más terrible que pensar agarrar a su hijo para cruzar una frontera, para llegar a un país donde ella no sabe lo que le espera. La desesperación de ni siquiera poder ir a la policía porque no la van a ayudar. Yo siento demasiada impotencia, que encima ella está tomando el riesgo de dejar todo lo que conoce. Su familia, atrás, su mamá, su familia, papá. mamás, hasta comodidades que te da tu país. Claro. Y tú tener que dejar todo, sacrificar eso, y que encima el coyotero venga, o sea, doble abuso encima, claro. Los traumas psicológicos. Y el viaje de Honduras para acá, bueno, mucha gente viene de Ecuador, viene de Colombia, son a veces 30 días en el desierto, cruzando ríos con su hijo para llegar acá por la desesperación de que en su país nadie la ayuda. Porque sabemos que eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Y en qué estado físico estará? No, completamente deshidratada. Abusada tanto tiempo igual. Completamente deshidratada. Débil. Claro, pero esto, la raíz de todo esto sigue siendo la que a todos le tenemos terror, y es el machismo. Es el problema que nos enfrentamos. De América Latina. Bueno, de América Latina y de muchos otros países. Cada país vive el machismo de diferentes maneras. Muchos países, Occidente y Oriente, y la mujer se considera un objeto, claro, no una persona. Claro. Ahora estamos viendo que ya en países como Estados Unidos la mujer va adquiriendo unos derechos y va adquiriendo unas posiciones, pero aún así no estamos absolutamente a nivel del hombre. La lucha continúa y tiene que continuar. Ahora, también el alcohol tiene mucho que ver. Obviamente hemos visto muchísimos casos de mujeres que son víctimas de violencia doméstica y como consecuencia el abuso del alcohol. Bueno, pero también el alcohol solo maximiza o trae a la luz un problema interno de la persona. O sea, yo siento que igual para una víctima que digan, el alcohol es de una manera a minimizar. O sea, bueno, es la educación. Claro, pero es no la educación. Lo que digo es que, a ver, no estamos justificando porque la persona toma, entonces ya se lo perdona. No, al contrario. O sea, ahora es un problema mucho más serio. No, es que no se debe perdonar en ningún caso. Claro. Sí. En ningún caso. Lo que hay que entender es que tanto la víctima como el victimario son personas enfermas. Hay que buscar soluciones para mejorar la salud mental. Lo que sucede es que estamos hablando de países con pocos recursos. Claro. Y se habla a veces de que igual hay refugios donde la mujer puede ir, pero seamos realistas. En países como Honduras, Ecuador, ¿dónde va a ir una mujer que vive en una colonia donde todo el mundo la conoce? No tiene dónde ir, y la desesperación de esta mujer es: me tengo que ir de aquí porque no aguanto más. Y volviendo al tema de la salud mental, siento que a veces ese tema ni está en la conversación, porque estas mujeres tienen tantas necesidades básicas que, like, they haven't been met yet. Yeah, I gotcha. And then, what is even mental health? Claro. Like, it's not even in her scope. Claro, sobre todo en países tercermundistas, la salud mental no es una cosa que se haya desarrollado, que se trate, que se hable, que se eduque. Y estamos partiendo de culturas donde la educación es mínima. Claro. Sí. Bueno, y ahí tenemos a la mujer que, bueno, ha tomado la decisión: yo me voy, agarro a mi hijo, consigo dinero y le voy a pagar un coyotero y voy a caminar 30 días hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Y en el camino tiene que depender de un coyote que la va a traer a través de diferentes países, y también son víctimas nuevamente de abuso por los coyoteros. Esa es la realidad que se vive actualmente. Imagínense. Y es un porcentaje muy grande usualmente que
es abusado por un coyotero, ya sea económicamente. Yo he escuchado muchísimos casos, lamentablemente en este caso, imagínense, ya ni siquiera están en su barrio, en su colonia, en su zona, están en el medio del desierto, dependen de otras personas para seguir caminando, tienen un niño de por medio, o sea, es una situación tan terrible, pero tan terrible, y cuando llegan a la frontera está cerrada, no las dejan entrar, a veces cruzan algunas, otras se encuentran con un oficial de la patrulla fronteriza que las deja pasar, y es aquí cuando ya puede tal vez tener ciertos derechos. Es que el tema del coyotero es que no es un sistema que se pueda regular. Claro, es absolutamente ilegal. Entonces hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da, sí. Hacen lo que les da la gana y cobran lo que les da la gana y probablemente muchas de ellas ni siquiera llegan a su destino. No. O sea, muchas de ellas pueden ser abusadas, pero también pueden ser matadas. Cualquier cosa les puede pasar en este trayecto, pueden morir deshidratadas, de hambre. Los hijos, por ejemplo, si no pueden, si no consiguen comida, etcétera. Y aparte me imagino, no sé cómo es el caso de, no es que puedas meter una denuncia al coyotero, o sea, es un servicio que te está brindando, pero sí, es complicado, ¿no? No, completamente. Y ahora lo que te toca hacer ahí en este caso es, cuando ya llegas a la frontera, te enfrentas con un oficial de inmigración que obviamente te intimida, no sabes qué tienes que decirle, pero en este caso... barriers. No, pues imagínate, muchas de ellas ni siquiera hablan español, vienen de comunidades indígenas, donde ni siquiera saben hablar español, tienen su propio idioma. Entonces, ya si el oficial de inmigración te deja pasar, ya estando aquí en los Estados Unidos, ya tienes un caso, pero ahí vienen otros problemas también, que ya estando acá, no saben dónde ir, no tienen a nadie, tienen un bebé. Yeah. Es un problema. Does she have a court case? Tienen un caso de corte. Ese caso de corte muchas veces va a durar muchos años. Estas personas pueden aplicar por asilo. Si van a ganar o no va a depender de quién está en la Casa Blanca, porque sabemos que durante la época de Trump no se podía hacer mucho, se perdían muchos casos. En estos 4 años que vamos a tener este presidente, bueno, por lo menos hay algo un poco mejor, pero tampoco es perfecto. También hay casos. Entonces, y aparte que conseguir un abogado cuesta dinero, tienes que saber lo que le vas a contar. Muchas veces yo me encuentro con estas personas, les hago las preguntas y no me pueden explicar lo que han sufrido en su país. Les da mucha vergüenza contarme lo que han sufrido. Claro, porque es que además de la mujer sufrir violencia, también nos hacen responsable de ella. O sea, somos nosotras las culpables. You did something to attract this to happen to you. Claro, porque la mujer debe seguir cierta conducta y cuando no sigues esta conducta, las consecuencias es violencia. Sí. O sea, tu marido tiene el derecho a reprimirte de libertades y tiene el derecho de maltratarte y tiene el derecho porque tú no hiciste lo que la sociedad espera de ti. Viene siendo el objeto de tu papá, propiedad de tu papá, al del marido. Y por ende, porque también muchos de esos casos el abuso viene desde tus padres. Ahí te puedo decir yo. O sea, por ejemplo, yo nunca he sido maltratada por un hombre. Nunca. Pero yo vengo de un hogar en donde mi madre fue maltratada. Yo recuerdo un día llegaba de la escuela, me traía el bus de la escuela y todos mis compañeritos me miraban, o sea, miraban mi casa donde me estaba dejando el bus y de momento así sale el marido de mi madre, que no era mi padre, agarrándola con una correa del cuello, arrastrándola por el balcón. Y esto es algo que se dio en Puerto Rico, no es un país tercermundista, es un país tan adelantado como Estados Unidos y aún así sucede, porque esto puede suceder en cualquier lugar. Difícil, es muy difícil. Yo como hombre a veces es difícil, te entiendo, te respeto más por lo que acabas de decir, porque no es fácil contar algo así tan personal. Muchas gracias. Y a veces como hombre es muy difícil entender lo que sufre la mujer. Yo tengo una hija, solo me toca tratar de hacerla fuerte porque no sé lo que la vida le espere. Es muy difícil y a veces no lo vemos. Ustedes como mujeres lo van a entender mucho mejor. Los hombres a veces somos un poco desordenados emocionalmente en eso y no lo entendemos.
Sabes que al hombre le cuesta, el cerebro del hombre, el cerebro masculino, le cuesta reconocer la voz femenina. Ese es el primer problema del machismo. Ese, y yo siento que, bueno, estás hablando de tu hija, ¿no? Nos criaron así. Sí, o sea, te enseñan a dar patadas, a pelear por el balón. O sea, nos enseñan. O sea, yo creo que deberíamos hacer un mejor trabajo. Llorar. No podemos llorar. O sea, si yo me caía y lloraba, me decían, ya no llores, eso no duele, cuando en realidad sí me dolía. Y yo creo que ahí también viene o sea, hay muchísimos hombres que estamos todavía reprimidos, nuestras emociones están muy reprimidas. O sea, claro, no lo podemos sí. expresar. A mí lo que me molesta de este tema en particular es cuando un hombre utiliza eso para ponerse en el lugar de una mujer maltratada. No. O sea, es que tú no entiendes lo difícil que es ser hombre. Nosotros no podemos llorar. Nosotros no podemos quejarnos. No, sí, todo el mundo puede. Todo el mundo puede llorar y todo el mundo puede quejarse. Y todo el mundo puede ser humano. Sí. Puede llegar a ser humano y empatizar con la otra persona. Yo creo que paralelamente con este problema al crecer también está que we're always targeting women. We're always teaching women, you need to be stronger, you need to watch around, you need to dress a certain way, you need to bla, bla, bla. Pero ¿por qué no les estamos educando a los hombres a respetar a las mujeres? Like, we should, paralelamente, we should like target both man and woman and anything in between on how to treat women and men accordingly. Me encantaría que las personas que están viendo este programa sepan si han sido víctimas de violencia doméstica en su país. Hay opciones si es que no tienes documentos en este país. Puedes presentar un caso. No va a ser fácil. Vas a tener que confiar en las personas que te van a ir guiando. Muchas veces tienes que esperar años hasta que se pueda resolver este caso. Pero esa es la opción. Y muchas personas tienen miedo de acercarse a un profesional porque primero, no tienen idea de lo que va a costar. Segundo, saben que hay una probabilidad de que pueden perder. Es como una persona que la van a operar, tiene miedo. O sea, si yo me tuviera que operar, yo confío en los médicos, pero igual tengo miedo. Sí, mira, otro tema en el abuso también, que bueno, me ha pasado, es que cuando quieres denunciar, también tienes ese miedo que aunque una mujer quiera reprimir, and you're that person that got abused. Y es muy difícil que esa identidad como la abusada se vaya. O sea, sientes que vas a culpar te da miedo a lo que le vaya a pasar a la persona. Pero es como un estigma que vas a tener en tu frente como víctima, que es muy difícil a veces que las personas te vean de otra manera. Como por ejemplo las víctimas de violación. Exacto. De rape. Es como, la fulana de tal, la violada. Por el resto de tu vida vas a ser una víctima de violación. Exacto. Es difícil que te vean de otra forma. Por eso es que muchas mujeres no reportan ese tipo de abuso y ese es como una vergüenza. Es una vergüenza. Más que vergüenza. O sea, les da vergüenza. También, o sea, cada mujer es particular. Mira, a mí no ha sido doméstica, pero he sufrido violencia por una persona y no lo he denunciado. Y me arrepiento, el día de hoy me arrepiento, pero también siento que el sistema va totalmente en tu contra. Because when this happens to you, you enter in shock. Claro. And people respond to shock in very different ways. In my case, it was like, I was like numb, completely numb. And I didn't know how to act. And I was even blaming myself. And then when you're ready to act, when you process, when you're like in another space to like take action, it's too late. Claro. So el sistema está de raíz ya en tu contra. You know, so, yeah. Yo igual vuelvo a que probablemente una solución sea la educación. Claro. Es difícil llevar este tipo de educación. Pero toma tiempo, educar a la gente toma tiempo, claro, toma pero años. es que es mejor hacer algo que no hacer nada. No, 100% de acuerdo, hay que hacer algo, pero toma tiempo. Toma tiempo y creo que, no sé, hablar estos temas. Empecemos con hablar de estos temas, porque nadie habla de estos temas. O sea, hay que hablar de estos temas, pero hay que llevar estas conversaciones a esos países donde están siendo más afectados, por ejemplo, donde no tienen este tipo de información. Hay que buscar la forma de llegar a esos países, de que a estas personas les llegue la información. Y por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, porque mira, no sé
se agarrarán. A veces la gente ya ha perdido la atención y solamente quieren ver 4 o 5 minutos. Esto es, a veces 30 segundos de un video pero sí, hay que en 4. Sí, a mí me enseñaban el otro día que tienes que engancharlos en 5 segundos porque si no se te van y ya no te hacen caso. Entonces... Es el capitalismo, hasta literalmente en social media. Es el capitalismo, es la tecnología. Me van a acusar de socialista, cuidado, de comunista. Claro. No. Ajá, pero bueno. No, es que tampoco así, o sea, uno tiene que tener derecho a expresarse sin que te pongan una marca y sin que te pongan una etiqueta. Sí, todo tiene etiquetas hoy en día. Te vuelves de objeto de mujer como objeto de comodidad. Claro. A todos le tenemos que poner una etiqueta. Yeah, you can't get away. Bueno, entonces, en resumen, saber que hay opciones para personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica. Aquí también, aquí también hay opciones para las personas que están viviendo aquí, que por ejemplo son abusadas por su pareja aquí. Hombres y mujeres, ese es un tema que no lo tratamos. También hay hombres que son víctimas, pero ellos sí, muchos no van a contar por esa misma vergüenza que les da de que van a pensar que yo estoy denunciando a mi esposa o algo así. Que son débiles, o a su esposo, porque hay violencia en todo tipo de matrimonios, no solamente en matrimonios heterosexuales. Y eso tiene que ver con la fragilidad masculina, ¿no? Que uno piensa que me hace menos hombre el hablar de este tema, ser vulnerable y estar in touch with like my emotional life. Claro. Porque nos enseñaron desde chiquito que no podemos. Simplemente sí, la educación. Eso es parte de... Esperemos que la nueva generación pues entienda que las emociones, todos tenemos emociones y todos tenemos derecho a sentir emociones. Y no debería ser algo que nos debería de dar vergüenza, ¿no? Yo creo que hay esperanza. Yo creo que las cosas han ido cambiando poco a poco y estamos viendo una educación en la que incluso se está desexualizando el cuerpo para que una mujer pueda caminar en la calle con una falda y no le estén gritando 20 cosas. O sea, se está comenzando esas conversaciones, se está comenzando ese trabajo de educación. Lo que hay que es cada quien como individuo poner su granito de arena y llevar ese trabajo un poquito más lejos. Yeah. Having these types of conversations. Sí, teniendo estas conversaciones. Imagínense que hablaba con una cliente el otro día y ella me decía que es del país de Irán. Y yo le pregunté si tenía miedo de regresar a su país, porque es la primera pregunta que te van a hacer en la corte. Y ella me decía que no. Le pregunté si en algún momento ella había sufrido violencia por algún familiar y me dijo que sí. Y le traté de sacar de qué tipo y me contó, y no voy a hablar en detalles lo que me contó, pero después le pregunté si tenía miedo a regresar a esa vida y me dijo que no. Y ahí me quedé, bueno, ahí tenemos un problema, porque si ella no tiene miedo de regresar a esa vida, pues entonces se complica el caso en corte. Claro. Pero también me di cuenta que para ella era normal lo que le estaba pasando en su país. Era normal. Claro, porque y me di cuenta que esto es mucho más difícil de lo que crees. Claro, como que viene con el rol del marido. La violencia se normaliza. O desde el momento que te pegan tus papás. Exacto. La violencia se normaliza, se cree, el individuo, ya sea la víctima o el victimario, crece en un ambiente de violencia. Se cree digno de la violencia. Y lo reconoce como normal. Y es hasta burla. Tú eres puertorriqueña, todos mis amigos puertorriqueños conocen la chancleta. Oh, sí. Porque tu mamá y tu papá te lanzaban la chancleta. O sea, agarran el zapato y el zapato, lo que sea, y te lo lanzaban a la cara. Ya, y de nada más mostrar la chancleta. Y mira, la primera reacción fue pero la primera reacción tuya es te ríes. Entonces, claro. Te ríes cuando es violento, es un acto violento que agarren una chancleta y te la lancen a la cara. Es violento y lo reconozco como normal y me río porque me da nostalgia. Sí. Sí, me da nostalgia, pero tienes toda la razón. A mí me pegaban con una correa también, o sea. Ya, pero en Bolivia es otro nivel. Hay este término que se llama quinzachalani. Y es para describir un objeto que es básicamente un látigo, que se usa es normalizado, o sea, culturalmente cuando alguien habla de quinzachalani es para usar con tus hijos.
O sea, ese es el propósito de este objeto. O sea, si te portas mal, te pegan con el látigo sí, parece y todas las casas tienen un quinzacharani escondido. Me acuerdo que en ferias había de todo tamaño, color. Sí, está bien. Es un objeto que incluso culturalmente es parte del folclore. Culturalmente es parte total. Difícil. Increíble. Una locura. Amigos, bueno, muchas gracias por estar aquí. Estos son los temas que vamos a tomar, a tocar siempre. Y ya saben ustedes, la idea aquí es darle información para que ustedes a través de estos casos reales sepan que hay opciones en este país, en los Estados Unidos. Muchas gracias a Caridad, Darina. Gracias. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Muy divertido. Gracias a todos. Chao.